La grava crujía bajo las ruedas de la vieja camioneta al pasar junto a la puerta oxidada del rancho Monroe. El polvo se arremolinaba tras las llantas, atrapado en el aire caluroso de finales de verano como un fantasma que se resiste a posarse. Julia Monroe estaba sentada al volante, apretándolo con una mano más fuerte de lo necesario, la otra apoyada en el muslo, con los dedos crispados por nervios que se negaba a reconocer. Habían pasado 12 años. 12 años desde que había conducido por ese mismo camino, pasando por los mismos postes de cerca inclinados por el tiempo, por los mismos campos donde había aprendido a montar a caballo, a enlazar y a correr. La casa apareció lentamente entre la neblina dorada, desgastada por el clima, silenciosa, casi como si hubiera estado conteniendo la respiración esperando su regreso. Aparcó junto al porche, apagando el motor, pero sin moverse. La puerta mosquitera se balanceaba débilmente sobre una bisagra, y la pintura de la barandilla del porche se descascarillaba como piel reseca. A pesar del silencio, sentía como si la casa la observara, juzgándola. O tal vez era solo el peso de todo el tiempo que había estado fuera. Julia finalmente abrió la puerta, sus botas aterrizando pesadamente en la tierra. Dio un paso adelante como si alguien se acercara a un animal que alguna vez lo mordió. El aire estaba cargado de polvo y calor. Su viejo cornejo seguía en pie en el jardín, retorcido y nudoso. El columpio de neumático había desaparecido hacía tiempo. La casa no había cambiado, pero ella sí, y volver a entrar en ella era como intentar ponerse un abrigo que ya no le pertenecía. Dentro, el aire era viciado y seco. Los muebles cubiertos con sábanas blancas daban al lugar la sensación de un teatro abandonado. Sus botas resonaban en el suelo de madera. Dio una vuelta lenta por la sala, la cocina, el pasillo, cada rincón cubierto por una capa de recuerdos y silencio. Al entrar en el estudio, la habitación que su padre solía reclamar como suya, se detuvo. El escritorio aún contenía sus cosas, papeles, bolígrafos, incluso el desgastado cuaderno de cuero que nunca le dejaba leer. Exhaló lentamente, rozando la superficie con los dedos. Ya no importaba, él se había ido. La voz del abogado de hacía 3 días aún resonaba en su cabeza. Toda la propiedad, incluyendo la casa y el terreno, ahora está a tu nombre. Julia no sentía la posesión, sentía un peso. Y cuanto más tiempo permanecía allí, más pesado se hacía. Pasó las siguientes horas limpiando, lo justo para sentir que no estaba invadiendo su propia casa. Al caer la tarde, se sentó en los escalones del porche con una botella de agua fría, entrecerrando los ojos por el sol. Fue entonces cuando lo oyó, un suave zumbido de neumáticos sobre la grava, seguido del familiar traqueteo de un coche compacto luchando contra el calor y el polvo. No se movió. El coche apareció a la vista, un sedán verde descolorido que reconoció de inmediato, aunque no lo había visto en años. Cuando aparcó cerca de la valla, sintió una opresión en el pecho. La puerta se abrió y salió una mujer con vaqueros, botas y una blusa azul pálido, con el pelo castaño claro recogido en una trenza baja. Emma Sullivan, Julia no la había visto desde su graduación de la preparatoria, y sin embargo, allí estaba, mayor, segura, pero inconfundible. El mismo andar firme, la misma energía serena, como una tormenta que se avecina silenciosamente. Julia se levantó lentamente. No esperaba verte. Emma esbozó una media sonrisa, aunque su mirada reflejaba cautela. No esperaba venir, pero la bibliotecaria dijo que tu padre dejó una colección completa de libros que prometió donar. Pensé en ver si te apetecía. Julia asintió, echándose un poco el sombrero hacia atrás. Todavía no he visto nada de eso. El silencio se cernió entre ellos, no precisamente incómodo, sino denso, como una canción suspendida en el aire, esperando la siguiente nota. Emma se cruzó de brazos. Lamenté mucho lo de él. Julia apartó la mirada. Gracias. Más silencio. Emma lo rompió de nuevo. ¿Piensas quedarte? Julia dudó.
Aún no lo sé. Emma asintió. Bueno, cuando lo sepas, cuéntame sobre los libros, Julia respondió con un suave sí mientras Emma se volvía hacia su coche. Pero justo antes de abrir la puerta, se detuvo. «Te ves cansada», dijo Emma por encima del hombro. Julia levantó una ceja. «Me siento cansada». Emma sonrió levemente y se marchó, dejando un rastro de polvo y algo más que Julia no supo identificar. Se quedó en el porche un buen rato después de eso. Esa noche, el sueño llegó a rachas. Julia yacía en su antigua habitación, sobre el mismo colchón que creía haberle quedado pequeño a los 17 años, escuchando el murmullo de la casa y el suave susurro del viento entre los árboles. El rostro de Emma seguía apareciendo en su mente, mayor, más sabia y algo más triste. Quizá se despertó temprano, se puso las botas y salió. El sol apenas salía, proyectando largas franjas anaranjadas sobre los campos secos. Caminó junto a la cerca, inspeccionando los postes caídos, pateando la maleza rebelde. Se sentía bien, anclada. Pero cada vez que se detenía, el silencio se llenaba de recuerdos, risas en el granero, susurros bajo la luz de la luna, miradas furtivas a alguien que debería no haber significado nada, pero que de alguna manera lo significaba todo. Emma había sido su mejor amiga, quizás más, pero Julia había huido de esa posibilidad una vez, y una parte de ella temía que aún estuviera esperando allí. Más tarde esa mañana, Julia condujo hasta el pueblo. Las calles le eran familiares, aunque la gasolinera tenía un nombre nuevo y por fin alguien había pintado el restaurante. La calle principal seguía teniendo el mismo ritmo lento, ancianos hablando en los bancos, niños en bicicleta, el olor a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Aparcó frente a la escuela. Estaba igual que antes, revestimiento blanco, molduras verde oscuro, el asta de la bandera meciéndose suavemente con la brisa. Ni siquiera sabía qué hacía allí hasta que volvió a ver a Emma, saliendo con un fajo de papeles en la mano. Esta vez, Emma la notó primero. ¿Viniste? Pensé que debería hablar contigo sobre esos libros. Emma arqueó una ceja. O quizás solo querías ver si todavía trabajaba aquí. Julia no respondió. Se quedaron frente a frente en las escaleras de la escuela, con el sol calentándoles los hombros, el aire lleno de cigarras y cosas no dichas. Emma finalmente se ablandó. ¿Estás libre este fin de semana? Podría pasar a ayudar a separar. Su voz se fue apagando, pero su mirada era firme. Suena bien, respondió Julia. De acuerdo. Mientras Emma se alejaba, Julia la observaba con un dolor desconocido creciendo en su pecho. No esperaba que volver la hiciera tan especial, y mucho menos Emma. Pero tal vez, solo tal vez, el pasado aún no había terminado con ella. Sábado llegó rápido. Julia pasó casi toda la mañana desempolvando viejos estantes del estudio, ordenando la colección de libros de su padre como si fueran piezas de un rompecabezas de una vida que él rara vez había compartido. Volúmenes de historia, novelas del oeste, textos médicos, algunos anotados en los márgenes con su caligrafía pulcra y precisa. No reconoció la mitad de los títulos, y sin embargo, cada uno olía a la casa, a madera vieja, tinta y recuerdos. Justo antes del mediodía, volvió a oír el familiar sonido de neumáticos sobre la grava. Se levantó de detrás del escritorio, limpiándose las manos en los vaqueros. No necesitó mirar por la ventana para saber que era Emma. El golpe fue suave, como solía hablar Emma cuando eran niñas y se escapaban sin pasar el toque de queda. Julia abrió la puerta. «Hola». Emma sonrió, pequeña y sincera. «Espero que no te importe que llegue temprano. Para nada. Adelante». Emma entró, contemplando el espacio. Su mirada se detuvo en las fotos familiares aún enmarcadas en las paredes,
en las marcas de polvo que habían dejado los muebles al ser movidos. Huele igual. Julia se rió entre dientes. Sí, todavía no he tenido tiempo ni valor para cambiar eso. Caminaron juntos hacia el estudio. Emma dejó su bolso en una silla cercana, sacando ya las etiquetas y un portapapeles. «¿Viniste preparado?», dijo Julia impresionada. «¿Me conoces?», respondió Emma, con los ojos brillantes. Cerebro de profesora. Durante la siguiente hora, trabajaron casi en silencio. Julia apilaba los libros por categoría mientras Emma escribía los títulos y los ordenaba en montones. De vez en cuando, sus manos se rozaban. Ninguna lo mencionó. Fue Emma quien finalmente rompió el silencio. «No recuerdo cuántos libros tenía tu padre». «¿Los leyó todos?». Julia se encogió de hombros. «Creo que leyó los que lo hacían sentir más inteligente. Dejó el resto para que lo hicieran parecer más listo». Emma hizo una pausa. «Al final no hablaron mucho, ¿verdad?». Julia se puso rígida. «No». Emma no insistió. Solo asintió y volvió a su lista. Pero el silencio entre ellas cambió, ya no era tranquilo, sino más intenso. Cuando pararon a descansar, Julia trajo 2 vasos de té helado y se sentaron en los escalones traseros con vistas al pasto. Los campos se extendían lejos y secos, dorados por la luz. A lo lejos, unos caballos pastaban cerca de la cerca. «¿Alguna vez pensaste en quedarte con el lugar?», preguntó Emma, mientras bebía un sorbo de su bebida. Julia la miró. «Lo pienso». «No significa que lo vaya a hacer», Emma asintió, con la vista fija en el horizonte. «No te culparía si no lo hicieras. Punto». «¿En realidad?». Emma se encogió de hombros. «Es mucho. Una vida entera, en realidad. Y llevas tanto tiempo fuera». «Eso es lo que me da miedo», admitió Julia. «Siento que me estoy metiendo en la piel de otra persona». Emma se volvió hacia ella. «O quizás hacia el tuyo». Julia la miró a los ojos, y algo pasó entre ellas. No fue un gesto brusco ni dramático, solo un reconocimiento silencioso, como 2 personas recordando algo importante. Pero Julia apartó la mirada primero. «Ya ni siquiera sé quién soy aquí». Emma dudó y luego dijo suavemente: «Lo hago». Julia se quedó sin aliento, pero antes de que pudiera decir nada, una ráfaga de viento azotó el patio, trayendo consigo el aroma a salvia silvestre y polvo. Terminaron el té en silencio, cada una absorta en sus pensamientos. De vuelta adentro, empacaron 2 juegos completos de donaciones. Emma le entregó a Julia un papel para que lo firmara, oficializando la donación. «Esto significa mucho para la escuela», dijo. «A los niños les encantarán las novelas de vaqueros. Punto». «A mi papá le encantaban», dijo Julia. «Creo que le gustaban más que a la gente». Emma sonrió, pero había un peso tras ella. «¿De verdad crees que vas a vender esta casa?». «Pensé que sí», admitió Julia. «Ahora no lo sé». Emma la observó. «¿Es por la tierra o por la gente?». Julia no respondió. En cambio, bajó la mirada al papel que tenía en las manos y luego volvió a mirar a Emma. «Me perdí mucho». «Tú, este pueblo, lo sé», dijo Emma. «Te fuiste sin despedirte». «Eso no fue justo», murmuró Julia. «Sobre todo para ti». «No», coincidió Emma. «No lo fue», fue lo que ninguno de los dos había dicho en voz alta. La fractura, el silencio, el momento en que Julia eligió la distancia en lugar de la honestidad. «Tenía miedo», confesó Julia finalmente. De lo que sentía, de lo que significaba. Emma no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era suave. «Yo también tenía miedo, pero me quedé. Esperé más de lo debido». Eso cayó como una piedra en el pecho de Julia. «Pensé que tal vez», añadió Emma, «volverías diferente. Pero veo a la misma persona». «Eso no está bien, ¿verdad?». Emma sonrió apenas. «Depende de qué parte de ti estemos hablando». Se quedaron en el estudio,
aferrándose al silencio como si éste pudiera darles una respuesta. Entonces Julia dio un paso adelante, lenta y cautelosa. Emma, dijo, si me quedo, ¿acaso tengo un lugar aquí? Siempre tuviste un lugar aquí, dijo Emma, simplemente no lo creías. Julia asintió una vez, asimilando las palabras. Luego dio un paso atrás. Debería volver al trabajo, dijo. La sonrisa de Emma se desvaneció un poco. Sí, debería irme. Julia la acompañó hasta la puerta. Al salir, el sol iluminó su trenza, haciéndola brillar como cobre bruñido. Se detuvo en el porche. Ya sabes dónde encontrarme, dijo. Sí. Emma la miró por última vez, curiosa, cautelosa, quizá incluso esperanzada, luego caminó hacia su coche y se marchó. Julia permaneció en el porche mucho después de que el coche desapareciera por el camino de tierra. Ella seguía allí, y Julia también, pero aún no sabía si eso era suficiente. La mañana del domingo, suave y lenta, con esa luz que se filtraba a través de las cortinas polvorientas y hacía que todo pareciera un recuerdo. Julia se despertó temprano. No había dormido mucho, sus pensamientos daban vueltas sin cesar al momento en que Emma le dijo, siempre tuviste un lugar aquí. No sabía por qué esa frase seguía resonando. Quizás porque sonaba a perdón, o quizás porque sentía que era algo que no merecía. A media mañana, estaba de nuevo afuera, clavando un poste suelto de la cerca que probablemente llevaba inclinado desde la primavera. El trabajo físico la ayudó, le dio algo que hacer para aliviar la tensión en el pecho. Iba a la mitad de arreglar el cuarto poste cuando una voz familiar la llamó desde atrás. ¿Necesitas una mano? Julia se giró. Emma estaba de pie al borde de la propiedad, con una caja de herramientas en una mano y una botella de agua en la otra. Vestía de forma más informal, vaqueros cortados, botas de trabajo y una camiseta gris que había tenido mejores días. Llevaba la trenza suelta, cayéndole sobre un hombro. Julia parpadeó. ¿Volviste? Emma sonrió. Parecía que necesitabas ayuda o compañía. Julia se hizo a un lado. No discutiré con ninguno de los dos. Emma se unió a ella, dejó la caja de herramientas y se arrodilló a su lado para sujetar la estaca nueva. El silencio entre ellas era diferente esta vez, menos pesado, más sociable. Trabajaron juntas durante las 2 horas siguientes, moviéndose sincronizadas como de jóvenes, arreglando cercas, recogiendo alambre viejo, ahuyentando a alguna que otra cabra curiosa. Era normal, casi tranquilo. Pero entre esos momentos de silencio, Julia no dejaba de cruzar miradas, Emma secándose el sudor de la frente, sonriendo a la brisa pasajera, tarareando. Cada detalle le recordaba que la mujer que conocía no había desaparecido. Había crecido. Y tal vez Julia extrañaba algo más que el rancho. Cuando pararon para almorzar, Julia los condujo de vuelta al granero, donde la sombra era más fresca. Sacó 2 sándwiches y un par de refrescos de la vieja nevera portátil que había sacado esa mañana. Siempre vienes así de preparada, bromeó Emma. Julia rió entre dientes. Vivo con miedo de que alguien juzgue mi despensa. Comieron lentamente, sentados en cajas volcadas, observando el horizonte extenderse en olas de amarillo y verde. ¿Alguna vez pensaste en cómo habría sido si no te hubieras ido?, preguntó Emma después de un rato. Julia no respondió de inmediato. A veces. Y creo que lo habría arruinado todo en aquel entonces. No sabía qué quería ni cómo pedirlo. Emma asintió lentamente. Éramos niños. ¿En serio?, preguntó Julia. Porque lo que yo sentía por ti no era lo que sentiría una niña. El silencio volvió a instalarse, más denso esta vez. Emma se giró para mirarla de frente. Esperé un rato, lo sé, dijo Julia. Y me odié por hacerte esperar.
Y luego me odié aún más por no haber vuelto nunca. Emma la observó. Podrías haber escrito. No sabía qué decir. Cualquier cosa hubiera sido mejor que el silencio. Julia bajó la mirada. Tienes razón. Hubo una larga pausa. El aire entre ellas tenía algo tenso, algo eléctrico, pero no expresado. Julia finalmente levantó la vista. Tenía miedo, la voz de Emma se suavizó. De mí. De perderte una vez admití lo que sentía. Los hombros de Emma se hundieron un poco. De todas formas, me perdiste, no quería. En realidad no. Pensé que te estaba protegiendo a ti y a mí mismo. Emma se quedó callada un momento. ¿Todavía lo sientes? Julia no se inmutó. Sí. Eso lo cambió todo en el espacio que lo separaba. El granero, el campo, el viento de afuera, todo se desvaneció en un silencio absoluto. Emma no dijo nada. Simplemente se quedó de pie, sacudiéndose los vaqueros, y caminó hacia la puerta del granero, mirando hacia el pasto soleado. Julia también se levantó, con el corazón acelerado. Sé que es demasiado tarde para pedir nada, dijo Julia en voz baja. Pero no quiero seguir fingiendo que no me importas. Emma se giró lentamente. Su mirada era indescifrable. ¿Crees que con preocuparse basta?, preguntó. No lo sé, admitió Julia. Pero creo que es un buen punto de partida. Emma se acercó. No demasiado, pero lo suficiente como para que Julia pudiera ver las pecas en sus mejillas, la forma en que la luz del sol iluminaba la curva de su boca. No eres la única que nunca dejó de sentir algo, dijo Emma, silenciosa como un suspiro. El momento se cernía entre ellas. Aún no era un roce, aún no era perdón, sino algo vivo, algo real. Julia tragó saliva. No tienes que decir nada. Solo necesitaba que lo supieras. Emma la miró un buen rato y luego asintió levemente. Lo pensaré. Julia esbozó una media sonrisa. Es justo. Permanecieron juntas unos minutos más, observando el viento ondear por el campo como olas en el océano. Cuando Emma finalmente dijo que tenía que irse, Julia no la detuvo. Simplemente la vio alejarse, lenta, pensativa, pero sin ira. Y por primera vez en años, Julia sintió que tal vez la puerta no estaba cerrada después de todo. Tal vez solo había estado esperando. Mañana siguiente trajo una calma inusual, un aire más fresco, una suave brisa meciendo los árboles fuera de la ventana de Julia. Estaba de pie en el porche con una taza de café en la mano, contemplando el pasto, absorta en sus pensamientos. El sol apenas había coronado las colinas, pero la luz ya era dorada, proyectando largas sombras sobre la hierba. No esperaba que el día anterior cambiara las cosas tan profundamente. La forma en que Emma la miró antes de irse no fue un cierre. Fue una puerta entreabierta. A medio sorbo, Julia volvió a oír el sordo rugido de los neumáticos. Un sonido diferente esta vez, más lento, más pausado. Dejó la taza justo cuando la camioneta de Emma apareció. Cuando Emma salió, llevaba 2 bolsas de papel marrón y un termo. Traje el desayuno, dijo. No pensé que te molestaría tomar galletas y café solo. Julia sonrió. Claramente conoces mis debilidades. Se sentaron en los escalones del porche, comiendo en un silencio tranquilo. El aire de la mañana olía a tierra y flores silvestres, y de vez en cuando, Julia se sorprendía observando a Emma, sus manos, su risa, como entrecerraba los ojos al sonreír. Cuando terminó de comer, Emma se sacudió las migas del regazo y miró hacia el horizonte. ¿Alguna vez vas al lago?, preguntó. Julia parpadeó. Hace años que no voy. ¿Quieres? Julia dudó. Emma se giró hacia ella.
también traje el almuerzo. Julia rió. Siempre supiste cómo sobornarme. Guión bajo 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 guión. Lago se encontraba justo al otro lado del límite norte de la propiedad, oculto tras un bosque de álamos y una puerta oxidada. Había sido su hogar una vez, un lugar secreto y sagrado lleno de veranos pasados nadando y saltando piedras, de secretos susurrados y risas demasiado fuertes para que el mundo las oyera. Llegaron justo después del mediodía, caminando juntos por la hierba alta hasta que el destello del agua apareció entre los árboles. Verlo detuvo a Julia en seco. Parecía exactamente igual, todavía tranquilo, un reflejo del cielo. Emma se adelantó, despejando un espacio bajo su viejo árbol. Me sorprende que aún no se haya secado, dijo. Julia se acercó lentamente, asimilándolo todo. Parece que el tiempo se olvidó de este lugar. Emma dejó el picnic en la mesa. O quizás simplemente nos recordó. Extendieron una manta y se sentaron a la sombra. La brisa ondulaba el agua, agitando pequeñas olas cerca de la orilla. Las libélulas zumbaban y, a lo lejos, un pájaro graznó. Solía venir aquí después de que te fueras, dijo Emma, con la vista fija en el lago. Al principio, pensé que me haría sentir más cerca de ti, pero con el tiempo se convirtió en un lugar tranquilo. Julia bajó la mirada. No merecía que me recordaran así. Nunca fuiste fácil de olvidar. Julia sonrió levemente. No supe cómo quedarme. Creo que eso fue lo que más me asustó. Emma cogió una piedra y la lanzó suavemente sobre la superficie. Rebotó 2 veces antes de hundirse. Éramos niños, dijo. No teníamos palabras para expresar lo que sentíamos. Yo solo sabía que te amaba. No sabía lo que eso significaba entonces, no realmente, pero lo sabía. A Julia le dolía el corazón. Yo también lo sabía. Solo que no sabía si me lo permitían y Emma la miró entonces, con una mirada dulce y dolorida. Te habría apoyado. Ahora lo sé. Otro largo silencio se prolongó entre ellos, pero no se sentía pesado. Se sentía real, necesario. Julia se recostó sobre las manos, dejando que la luz se filtrara entre las hojas. A veces me pregunto qué habría pasado si nos hubiéramos tocado ese verano. Emma se giró ligeramente hacia ella. Casi lo logramos. Lo recuerdo. Julia hizo una pausa. Quería hacerlo. Emma esbozó una sonrisa torcida. Yo también. Se quedaron allí sentadas, dejando que esas palabras se asentaran. El viento traía el aroma del agua y la hierba calentada por el sol. Un recuerdo se deslizó, manos jóvenes rozándose. Miradas perdidas. La respiración entrecortada entre lo que fue y lo que pudo haber sido. Después de un rato, Emma metió la mano en la bolsa, sacó 2 sándwiches y le dio uno a Julia. Comieron en silencio, con las piernas estiradas hacia el lago. El cielo estaba despejado y sin nubes. ¿Crees que hemos cambiado?, preguntó Julia en voz baja. Emma ladeó la cabeza. En algunos aspectos, ¿y en otros? Emma sonrió. Hay cosas que no cambian. Julia se giró para mirarla. Su voz apenas era un susurro. Así. Emma no respondió con palabras. En cambio, extendió la mano con suavidad y colocó un mechón de cabello detrás de la oreja de Julia. Sus dedos se detuvieron solo un instante. Julia cerró los ojos, apoyándose en el tacto. La mano de Emma bajó lentamente. Todavía tengo miedo, admitió. Julia la miró. Yo también. Pero estoy cansada de fingir que no sentimos esto. Julia contuvo la respiración. Yo también. El silencio entre ellas volvió a latir, esta vez eléctrico. Y por un instante, Julia pensó que Emma podría tocarla, pero no lo hizo.
En cambio, Emma se levantó, sacudiéndose los vaqueros. Deberíamos volver pronto. Se acerca una tormenta. Julia miró el cielo despejado y casi se rió. Pero entonces también lo vio. Una tenue línea de nubes se formaba en el horizonte lejano. Empacaron la manta y regresaron en silencio, rozándose los hombros de vez en cuando. Al llegar a la puerta, Julia se detuvo. Gracias, dijo, por traerme de vuelta aquí. Emma sonrió, triste y cálido a la vez. Algunos lugares no nos dejan ir tan fácilmente, Julia asintió. Algunos tampoco. Se quedaron uno frente al otro, el viento arreciaba a su alrededor y agitaba la hierba. Emma se acercó a la verja. Nos vemos pronto. Julia la miró a los ojos. Lo harás. Mientras Emma desaparecía por el sendero, Julia se giró para mirar el lago por última vez. No había cambiado, pero tal vez, solo tal vez, ella sí. Empezó con un mensaje. Justo después del atardecer, Julia estaba sentada al borde de la escalera de su porche, sin botas, bebiendo una copa de vino que no recordaba haber servido. El aire estaba impregnado de un aroma a madreselva y polvo, y el cielo sobre ella ardía en tonos naranja intenso y lavanda. Una estrella apenas comenzaba a brillar cuando su teléfono vibró a su lado. Emma, ¿sigues despierta? Julia se quedó mirando la pantalla unos segundos antes de escribir. Julia, siempre. No pasaron más de 10 minutos cuando el familiar sonido de un camión rompió el silencio. Julia se levantó, se sacudió los vaqueros e intentó fingir que el corazón no le latía con fuerza. Emma salió con una pequeña bolsa marrón y una botella de vino tinto. Una vez dijiste que extrañabas el pastel de Miller's, dijo con una sonrisa. Así que me desvié. Julia parpadeó, genuinamente sorprendida. Ese lugar cerró hace años. Emma levantó la bolsa. No es para mí. Tengo contactos. Julia se rió y se hizo a un lado. Pasa, pues. Te mereces una medalla. Dentro, la casa estaba silenciosa y tenuemente iluminada. Julia había dejado una lámpara encendida en la sala, cuyo resplandor dorado se reflejaba en el suelo de madera y los muebles desgastados. Hizo espacio en la pequeña mesa de la cocina, y Emma dejó la bolsa y el vino, y luego cogió 2 platos desparejados del armario abierto, como lo había hecho cientos de veces. Se sentaron, rozándose las rodillas bajo la mesa, con las rebanadas de pastel de cereza ligeramente humeantes. Entonces, dijo Julia después del primer bocado, acabas de sobornarme para entrar en mi noche con el postre. Emma sonrió. Funcionó, ¿verdad? Julia se recostó, con la copa de vino en la mano. Nunca tuve ninguna oportunidad. La conversación fluyó con naturalidad, historias de la infancia, chismes del pueblo, recuerdos que no se habían atrevido a mencionar. Entre risas y sorbos de vino, la tensión que había flotado entre ellos durante días empezó a suavizarse, a volverse más peligrosa. Emma miró a su alrededor. Realmente no has cambiado mucho aquí. No sabía si debía hacerlo, dijo Julia. Siento que si me muevo demasiado, él seguirá aquí, gritándome por tocar sus libros. El rostro de Emma se volvió un poco más serio. ¿De verdad te vio alguna vez? Julia dudó. No creo que él quisiera hacerlo nunca. Hubo una pausa, llena del zumbido de un grillo lejano y el tintineo del cristal contra la madera. Emma extendió la mano, rozando la de Julia con los dedos. Pero lo hice. Julia la miró a los ojos. Siempre lo hiciste. Y ahí estaba de nuevo. Esa sensación de que toda la habitación se había inclinado, como si el aire se hubiera espesado y encogido a la vez. Ninguno de los dos se movió durante un instante. Entonces Emma se levantó, caminando lentamente hacia la sala. Pasó los dedos por la parte
Se pioyó del sofá, deteniéndose junto a la estantería cerca de la ventana. Julia la siguió. ¿Qué estás pensando?, preguntó ella, que Emma se volvió hacia ella. Que pasé demasiados años fingiendo que no quería estar aquí. La voz de Julia bajó. ¿Conmigo? Emma asintió. Julia se acercó, lo suficiente como para oler la cereza en el aliento de Emma y ver la curva de sus labios mientras intentaba no sonreír. Entonces no finjas más. Emma no habló. Solo la miró, largo, lento, firme, antes de levantar una mano y rozar con el pulgar la mejilla de Julia. Julia contuvo la respiración. Sus manos se cerraron en puños a los costados, luchando contra el impulso de cerrar el espacio por completo. Pero no tenía que hacerlo. Emma lo hizo por ella. Sus labios se encontraron suavemente al principio, como para comprobar si el momento era real. Luego se profundizó, lento, doloroso, lleno de años que habían pasado separadas. No fue apresurado. No fue perfecto, pero fue sincero. Cuando finalmente se separaron, Emma apoyó su frente contra la de Julia. He pensado en ese toque desde que tenía 18 años, Julia sonrió, con los ojos aún cerrados. Yo también. Pero aunque la calidez del contacto persistiera, algo se coló entre ellos. Duda. Miedo. Emma se apartó un poco. No debería estar aquí. La cara de Julia se ensombreció. ¿Qué quieres decir? No quiero que nos arrepintamos de esto, dijo Emma con dulzura. No otra vez. Julia dio un paso atrás. ¿Ya te arrepientes? No, dijo Emma rápidamente. Pero no quiero que sea solo un toque en una casa llena de fantasmas. El silencio regresó, denso esta vez. Lo entiendo, dijo Julia en voz baja. Emma le tocó el brazo. No te apagues, por favor. Julia asintió, aunque ya sentía que se retiraba. Emma agarró su bolso lentamente. Debería irme. Mientras esto todavía me sienta bien. Julia no discutió. Acompañó a Emma hasta la puerta y se quedaron allí un instante, cerca, pero no lo suficiente. Emma volvió a rozar los dedos de Julia con los suyos. Te veo mañana. Julia forzó una sonrisa. ¿Sabes dónde encontrarme? Emma se perdió en la noche, y su camioneta desapareció en la oscuridad. Julia permaneció en la puerta mucho tiempo después, con la copa de vino aún en la mano y el corazón lleno de algo que no sabía cómo nombrar. Por fin recibió el toque que había esperado media vida. Pero había venido envuelto en cautela. Y cuando la puerta mosquitera se cerró con un crujido tras ella, se preguntó si el amor, después de tanto tiempo, sería suficiente. Guión bajo 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 guión. Tormenta llegó rápido. Al caer la tarde, el cielo se había vuelto gris apagado, con densas nubes cubriendo el rancho como una manta pesada. El viento arreció, levantando polvo y viejos recuerdos por igual. Julia estaba en el granero, cerrando la pesada puerta justo cuando empezaban a caer las primeras gotas. Le encantaba el olor de la lluvia inminente, terroso, eléctrico, lleno de tensión. Pero hoy, traía algo más. Inquietud. No podía dejar de pensar en el roce ni en cómo Emma se había apartado de él. No por rechazo, sino por miedo. Y tal vez eso era peor. Se movía por el granero sin rumbo, comprobando cosas que no necesitaban revisión. Unos cuantos caballos paseaban nerviosos en sus establos, percibiendo el cambio de tiempo. Les murmuró suavemente, rozando un flanco por aquí con la mano, apretando un pestillo por allá. Entonces, entre el rugido creciente del viento y la lluvia, lo oyó. Neumático sobre la grava. Julia entró por la puerta abierta del granero justo cuando la camioneta de Emma se detenía lentamente cerca de la cerca. No esperó. Corrió.
Para cuando Emma salió, Julia ya había recorrido la mitad del patio, empapada hasta los huesos en cuestión de segundos. La lluvia caía a cántaros, fría y salvaje. «¿Estás loca?», gritó Julia por encima de la tormenta. «¿Saliste en esto?». Emma, igual de empapada, la miró con ojos desorbitados. Tenía que hacerlo. Estaban a solo unos metros de distancia, con la lluvia corriéndoles por la cara y la ropa pegada al cuerpo. «¿Por qué?», preguntó Julia con el corazón latiéndole con fuerza. Emma dio un paso adelante. «Porque no quería irme así», Julia parpadeó. «Me tocaste y luego te fuiste. Punto». «Lo sé», dijo Emma con voz temblorosa. «Y me dio un susto terrible. No porque no sintiera algo, sino porque lo sentí. Lo he estado sintiendo durante años, y no supe qué hacer cuando finalmente sucedió». Un trueno resonó sobre ellos. El corazón de Julia resonó. «Regresé», dijo Emma, «porque me di cuenta de que no estaba huyendo del contacto. Estaba huyendo de todo lo que pudiera venir después». La mirada de Julia se suavizó. «¿Y ahora qué quieres?». Emma extendió la mano, entrelazando sus dedos, mientras el agua de lluvia corría entre ellos. «Lo quiero todo». Julia la miró fijamente, luego sus manos. «¿Incluso el desorden?». Emma sonrió. «Sobre todo el desorden». Un relámpago iluminó el cielo tras ellas, y en ese fugaz destello, Julia la vio, la Emma que conocía y la mujer en la que se había convertido. Más fuerte, más clara, aún suya. Sin decir nada más, la jaló hacia el granero. Se quedaron justo en la puerta, empapadas, mientras la tormenta rugía afuera. Julia presionó la mejilla de Emma con la mano, secándose el agua con el pulgar. «¿Estás segura?». Emma se inclinó. «Nunca he estado más segura de algo», y entonces volvieron a tocarse. Más largo, más profundo. Nada quedó en el aire. El granero los envolvió como un capullo, el trueno amortiguado por el latido de sus corazones. Este contacto fue diferente al primero. No fue incierto, no fue interrumpido. Era todo lo que no se habían permitido tener antes. Cuando finalmente se separaron, Emma apoyó la cabeza en el hombro de Julia. «Nunca dejé de amarte», susurró. Julia cerró los ojos. «Yo tampoco». Se sentaron en un montón de heno cerca de la pared del fondo, envueltos en una manta vieja que Julia guardaba para emergencias. La tormenta continuó, implacable y ruidosa, pero ninguno de los dos habló durante un rato. Simplemente permanecieron sentados en silencio, abrazados, dejando que la calidez creciera donde antes había estado el miedo. Finalmente, Emma murmuró: «Te odié por irte». Julia asintió lentamente. «Yo también me odiaba». «Pero aún así», dijo Emma con voz suave. «Sabía que esperaría». «Pero no pensé que esperaría tanto tiempo». Julia giró la cabeza y le rozó la sien a Emma. «No pensé que sería lo suficientemente valiente para volver». Emma la miró. «Pero lo hiciste». Julia sonrió. «Tú también». Otro trueno. Los caballos relincharon suavemente en la distancia. «¿Recuerdas la última vez que nos sorprendió una tormenta como esta?», preguntó Emma. Julia se rió. «Ese verano, antes del último año, nos escondimos en la camioneta de tu papá y fingimos que estábamos varados». Tras forcejear con él unos segundos, se soltó de repente, y con él, apareció una pequeña caja escondida en la esquina trasera. Era de cuero liso y desgastado. Los bordes se agrietaban con el tiempo. La reconoció al instante, la caja fuerte de su padre. Siempre la había mantenido fuera de su alcance, alegando que contenía escrituras y recibos antiguos, nada importante. Pero al abrirla, no encontró contratos. Encontró cartas, docenas de ellas, todas dirigidas a ella, todas escritas por Emma. Julia se hundió en la silla más cercana, con las manos temblorosas al abrir el primer sobre.
La fecha en la esquina era de hacía 12 años, el día después de la graduación. Querida Julia, no sé si alguna vez leerás esto. Ni siquiera sé si tendré el valor de enviártelo, pero quiero que sepas que, sea lo que sea que creas que dejaste atrás, todavía lo siento. Todavía te siento, y sigo aquí. El siguiente estaba fechado meses después. Julia, hace más frío. Tu madre dijo que no me habías escrito. No sabía por qué. Yo tampoco. Pero sigo esperando. Espero que, sea lo que sea que estés buscando, lo encuentres. Y espero que tal vez, solo tal vez, también me extrañes. Leyó 6 cartas antes de no poder soportarlo más. 12 años. 12 años de Emma intentando llegar a ella, intentando decirle lo que las palabras nunca llegaron a decirle en persona. Cartas que su padre había mantenido ocultas. Tal vez por despecho. Tal vez fuera de control. Julia se sentó allí, con el corazón dolido, las manos llenas de lo que podría haber sido. ¿Cuánto se había contenido Emma, creyendo que Julia la había ignorado? Dobló las cartas con cuidado y las guardó en una cartera. No se duchó ni se cambió. Tomó sus llaves y condujo directo al pueblo. El aparcamiento de la escuela estaba casi vacío. Solo un coche que Julia reconoció al instante, el de Emma. Era sábado, pero Julia sabía que a Emma le gustaba prepararse para la semana con antelación, cuando el edificio estaba tranquilo. Julia entró por la puerta lateral y la encontró cerca de la ventana del aula, fijando dibujos de nuevos alumnos. Se giró, sobresaltada, al ver aparecer a Julia. No deberías estar aquí, dijo Emma en voz baja, con cautela. Lo sé, respondió Julia. Pero necesito enseñarte algo. Emma no se movió. Si son más promesas. No lo son. Julia le ofreció la cartera. Las encontré en la oficina de mi padre. Me las ocultó. Emma dudó, luego dio un paso adelante lentamente. Abrió la solapa y sacó las cartas, reconociendo su propia letra al instante. Se le cortó la respiración. Son mías, susurró. Yo, pensé que nunca respondiste porque no te importaba. Nunca las vi, dijo Julia con voz ronca. Ni una. Me las ocultó. Quizás porque lo sabía. Quizás porque no quería que supiera que esperabas. Emma se sentó en el borde de su escritorio, hojeando las primeras páginas, con lágrimas en los ojos. Julia se acercó un paso más. No dejaba de preguntarme por qué importaba que volviera. ¿Por qué ahora? ¿Por qué nosotras? Y entonces leí estas. Y todo cobró sentido. Emma levantó la vista. ¿Las guardaste? Claro que sí. Pensé que no le escribía a nadie, dijo con la voz quebrada. Siempre fui alguien, susurró Julia. Incluso cuando no sabía cómo serlo. Emma se levantó lentamente, doblando las cartas de nuevo en la bolsa y dejándola a un lado. Le temblaban las manos. No vine aquí a recuperarte con la culpa, dijo Julia. Vine porque necesito que sepas que me quedo. No por el rancho, ni por obligación. Me quedo porque por fin entiendo de que me alejé. Emma dio un paso al frente. ¿Y qué es eso? De ti, dijo Julia. La vida que tenía demasiado miedo de construir. Emma la miró fijamente un largo instante, buscando la duda en su rostro. Luego dijo en voz baja, me dejaste una vez. No lo volveré a hacer. Otro silencio se prolongó, pero esta vez no parecía distancia. Emma tomó la mano de Julia. ¿Rompiste el contrato? Rompí todo lo que no te incluía. Emma soltó una carcajada acompañada de lágrimas. 12 años. Julia le acarició la mejilla. Ni un segundo más.
Se quedaron allí, en el aula silenciosa, rodeadas de crayones, luz del sol y el aroma apagado de la tiza. Y por primera vez, no quedaba nada entre ellas salvo la verdad. La feria de la cosecha del pueblo era una tradición anual. Puestos coloridos se alineaban a lo largo de la calle principal, niños corriendo entre fardos de heno y música que salía a raudales del kiosco cerca de la plaza. No había cambiado mucho desde que Julia se fue. Y en esta cálida tarde de sábado, parecía exactamente igual que cuando tenía 17 años, caminando hombro con Emma bajo la luz dorada. Pero esta vez, estaba sola, al menos por ahora. La escuela tenía un puesto cerca del escenario principal, una mesa llena de marcapáginas hechos por los estudiantes, láminas artísticas y una rifa de libros. Emma ya estaba allí cuando Julia llegó, con un vestido azul claro y un sombrero de paja que le protegía los ojos. Parecía tranquila y serena, hasta que vio a Julia. Julia le dedicó una leve sonrisa y asintió, pero no dijo nada. Todavía no. Recorrió la feria, saludó a algunas caras conocidas y luego subió al escenario donde el alcalde daba un breve discurso sobre la historia de la feria. Una banda local esperaba entre bastidores, tocando sus instrumentos. Julia esperaba tras la cortina, con el corazón latiendo con fuerza. Le dijo a Emma que se quedaba. Ahora era el momento de demostrarlo. El alcalde concluyó su discurso y, para sorpresa de Julia, le hizo un gesto para que avanzara. Tenemos un anuncio especial hoy, dijo. Una de las nuestras ha regresado. Julia Monroe, ¿quieres subir? Salió a la luz del sol, recorriendo con la mirada a la multitud hasta que se posó en Emma. Emma parecía confundida, curiosa. Tenía los brazos cruzados, los labios apretados en una fina línea, pero su mirada no se apartó de Julia. Julia se aclaró la garganta y tomó el micrófono. La mayoría de ustedes saben quién soy, comenzó. O al menos quién era. La chica Monroe. La que se escapó justo después de graduarse y nunca miró atrás. Se oyeron risas educadas entre la multitud. Emma ladeó ligeramente la cabeza. No vine aquí a hablar del pasado, continuó Julia. Vine porque he pasado las últimas semanas repasando recuerdos que intenté enterrar, y me di cuenta de algo. Puedes irte de un lugar. Incluso puedes intentar olvidarlo, pero si ese lugar aún guarda parte de tu corazón, con el tiempo te llamará de vuelta. Hizo una pausa, dejando que su mirada volviera a Emma y este lugar, dijo Julia, con voz más firme, aún me pertenece. Los murmullos se calmaron. Iba a vender el rancho. Tenía todas las razones para hacerlo. Era más fácil que afrontar todo lo que había dejado atrás. Pero entonces me di cuenta de que lo que dejaba no era solo una casa, un campo o un viejo granero. Era una vida que me daba demasiado miedo reclamar. Una persona a la que me daba demasiado miedo amar. Emma abrió mucho los ojos y descruzó los brazos lentamente. Encontré algo hace poco, continuó Julia. Cartas, palabras que significaban para mí y que nunca llegué a leer. Y lo cambiaron todo. Me recordaron quién era antes del miedo, antes del silencio. Me recordaron a ella. Miró directamente a Emma. No vendo. No me voy. Me quedo. No solo por la tierra. No solo por los recuerdos, sino por la posibilidad de construir algo nuevo contigo, si me lo permites. Silencio. Un silencio largo y desgarrador. Entonces Emma avanzó entre la multitud. No habló. No pidió tiempo. Simplemente subió unos escalones hasta el escenario, se dirigió directamente hacia Julia y la tocó con suavidad y seguridad, delante de todos. Hubo un pequeño estallido de aplausos, dispersos e inseguros al principio, que luego aumentaron. Cuando se separaron, Julia tocó suavemente el rostro de Emma. Entonces es un sí. Emma sonrió entre lágrimas.
Si es un sí. La feria continuó a su alrededor, la música comenzó de nuevo, las risas se elevaban en el aire de la tarde. Pero durante unos minutos perfectos, todo se desvaneció. Permanecieron juntos bajo el cielo brillante, ya sin esconderse, ya sin esperar, ya sin miedo, y el pueblo, viejo, pequeño, lleno de recuerdos, los abrazó. 6 meses después, el rancho lucía diferente, pero no como Julia alguna vez imaginó. Las cercas aún eran viejas en algunos puntos. El granero aún crujía cuando el viento lo empujaba, y la luz del porche parpadeaba como lo había hecho durante años. Pero también había cosas nuevas. La vida había empezado a llenar los huecos. La casa de huéspedes, antes abandonada, cerca del Prado Norte, ahora tenía una mano de pintura fresca y un pequeño letrero que decía habitación, donde Emma organizaba la hora del cuento los fines de semana para los niños del pueblo. El estudio se había transformado. Mitad oficina, mitad biblioteca, lleno de estanterías que contenían no solo los libros de su padre, sino también los nuevos donados por familias, escuelas e incluso viajeros de paso. Se oían sonidos en la casa. El café preparándose, la música zumbando por el altavoz de la cocina, el suave ritmo de dos personas moviéndose una alrededor de la otra como si siempre hubieran pertenecido. Julia salió con una taza en la mano, observando el amanecer sobre el prado. El cielo estaba surcado de suaves tonos rosas y naranjas, y la tierra se calentaba lentamente bajo él. Llevaba la bata de Emma porque la suya había desaparecido misteriosamente, y llevaba el pelo recogido en un moño relajado. Tras ella se oía el suave crujido de la puerta y el familiar aroma a café y canela. «Te levantaste temprano», dijo Emma, abrazando a Julia por la cintura. «Quería aprovechar la luz», murmuró Julia. «Parece que va a estar despejado». Emma apoyó la barbilla en el hombro de Julia. «Perfecto para pintar el letrero». «El que llevas 3 semanas posponiendo», sonrió Emma. «He estado ocupada». Julia se giró en sus brazos. «Ocupada robándome la bata». Emma la tocó. «¿Te encanta?» Julia le tocó la espalda, suave y prolongada. «Sí». Se quedaron así un momento, envueltas en un cariño silencioso. Sin prisa por ir a ningún otro sitio. Así era como se sentía quedarse, dulce, arraigada, firme. Más tarde esa mañana, fueron al pueblo a recoger provisiones. La gente las recibió con sonrisas, miradas cómplices, conversación amena. Los chismes que alguna vez existieron se habían desvanecido hacía tiempo. El pueblo las había acogido, no solo como individuos, sino como pareja. En la ferretería, una mujer llamada Teresa preguntó, «Entonces, ¿cuándo van a organizar por fin esa cena de la que todo el mundo habla?» Julia miró a Emma, quien arqueó una ceja. «Quizás el mes que viene», dijo Julia. Emma añadió, «si Julia no vuelve a quemar el guiso». Julia jadeó. «Eso fue una sola vez». Teresa se rió, les despidió con un gesto y salieron de la mano. De vuelta en el rancho, Emma pasó la tarde pintando el nuevo letrero de madera que colgaría en la puerta principal. Rancho Monroe Sullivan, un lugar para historias. Julia la observaba desde el porche, tamborileando con los dedos en su diario. Seguía escribiendo a diario. Nada pulido, nada para publicar, solo pensamientos, verdades, las cosas que solía guardar en su interior. Bajó la vista a la página que tenía en el regazo. «Nunca pensé que volvería a construir una vida aquí. Pensé que esta tierra solo soportaba el peso de lo que perdí. Pero ahora soporta más. Sostiene risas, perdón, mañanas compartidas tomando café. La soporta a ella». Esa noche, se sentaron en el columpio del porche, envueltas en una manta, mientras la última luz se desvanecía tras las colinas. Los grillos cantaban suavemente en la hierba y el aire olía a pino y a verano que se acababa. «Estoy orgullosa de ti»,
dijo Emma de repente. Julia se giró hacia ella. ¿Por qué? ¿Por quedarme? ¿Por elegir esto? Julia le tomó la mano. Por primera vez en mi vida, no sentí que tuviera que correr. Y creo que es porque estabas aquí. Emma apoyó la cabeza en el hombro de Julia. Estoy aquí, siempre. El columpio crujió bajo ellas, meciéndose suavemente al ritmo de la brisa. Todavía tengo miedos, susurró Julia. Días en los que pienso que quizás esto es demasiado bueno, demasiado frágil. Emma le apretó la mano. Entonces nos mantenemos unidos, día a día. Julia cerró los ojos, escuchando el sonido de sus respiraciones. El silencioso zumbido de una vida que ya no se detenía. Hace mucho tiempo, creía que el amor tenía que ser dramático para ser real. Pero ahora, en la quietud de una noche campestre con la mujer a la que nunca había dejado ir del todo, supo la verdad. El amor podía ser tierno. El amor podía ser firme. El amor podía durar.